Muy buenos días para todos. Tengan la oportunidad de querer compartir con ustedes, este 28 día de nuestra consagración, y es una llamada que Dios nos hace, que nos permite a cada uno de nosotros compartir, vivir alrededor de la fe. Y ya lo decían ustedes, yo creo que Dios nos ha convocado, nos ha hecho partícipes de poder compartir y sentir un momento de reflexión en torno al amor más grande que Dios nos ha querido tener, el de nuestra Madre Santísima, manifestado a través de esta consagración. Les pido por favor me confirmen si tenemos buena recepción del sonido y si además me están escuchando perfectamente, y si tenemos buena imagen. Con tu sangre me has comprado, con tu muerte me has salvado. Yo te doy mi vida entera porque tuyo soy, Señor. Yo te doy mi vida entera porque tuyo soy, Señor. Vamos a dar inicio con nuestra oración pidiéndole a Dios su instrucción y la gracia del Espíritu Santo que se nos da para poder unirnos, sentirnos unánimes al llamado que Dios nos permite vivir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana quiero encomendarte toda nuestra vida. Llévanos a ser cristocéntricos, a entender el sentido de tu pasión, de tu muerte, pero también a comprender el amor más grande que has querido manifestarnos a través de la Santísima Eucaristía. Hoy toma nuestra vida, nuestro ánimo, nuestro deseo de querer servirte, de confortarlo y de vivir conforme a tu voluntad día a día. A Jesús, que en cada momento podamos experimentar el amor que a día podemos sentir y ver reflejado en cada ocasión. Hoy toma cada una de las personas que está haciendo su consagración, llévales por el camino de la santidad, haz que den testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas, que se sientan valientes, valerosos, constantes en la llamada de sentir el amor que tú les has dado. A tus pies enamorado, adorando estoy, Señor. Con tu sangre me has comprado, con tu muerte me has salvado. Yo te doy mi vida entera porque tuyo soy, Señor. Señor Jesús, gracias por manifestarte en nuestra vida. Gracias por llevarnos siempre por el camino de la paz, de la seguridad. Hoy te pedimos por todos nuestros países que viven momentos de dificultad, de guerra y situaciones de violencia. Concede la paz en medio de un mundo atribulado, cansado, obstinado, desesperado. Trae la paz para nuestros pueblos, Señor. Trae el amor que se manifiesta en la lucha diaria de querer hacer el bien a nuestro hermano. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por sus amigos la vida, tú te diste en cuerpo y sangre. Oramos también por sus intenciones, las que van a ir anotando también durante todo el live. Señor, recibe cada intención y a cada persona que está allí conectada. Memorial de la pasión, a tus pies enamorado, adorando estoy, Señor. Con tu sangre me has comprado, con tu muerte me has salvado. Yo te doy mi vida entera porque tuyo soy, Señor. Yo te doy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se van conectando y vamos a hablarles un poquito de la temática del día de hoy. Dentro de esas experiencias que nosotros vamos viviendo y compartiendo, pues también tenemos que sentir de qué manera Dios nos va comunicando la verdad. Y por eso, si hemos entrado al conocimiento de Cristo, ayer contemplamos parte como de ese sufrimiento, del dolor, de la pasión, las tareas pues que fueron también un poco eficaces para nuestra vida. Hoy vamos a centrar a Jesús dentro del don más grande, más sublime que nos ha podido dar sobre toda la tierra. Yo creería que sin duda ha sido la expresión de amor que no tiene límites, es decir, la expresión de amor que no tiene conciencia, es decir, no hay manera de concebirlo. Si alguna persona nos ama tanto para entregarse y para darse de ese modo. Y Jesús lo ha querido hacer a través de un sacramento, lo ha querido hacer a través de una gracia maravillosa que se llama la Eucaristía. ¿Dónde está presente Jesús? Hay mucha gente que a veces se pregunta o que muchas veces insiste en el deseo de querer de pronto ver dónde está Dios, dónde lo podemos encontrar, o de qué manera Dios actúa, o dónde voy a poder percibir a Dios. Y mucha gente, Padre, Dios no me habla, o quizás no puedo ver a Dios, quisiera yo ver a Dios. Y resulta que Jesús nos ha querido mostrar dentro de esa expresión valiosa de amor a la Eucaristía. Empiezo con una frase de Santo Domingo de Guzmán, que es un gran predicador, yo creo que uno de los santos así que impresionó fuertemente en su palabra y en la predicación y que tuvo tantos efectos pues por toda la conversión. Recordemos que Santo Domingo es de 1800, algo igual un poco contemporáneo a San Francisco, y esa realidad profunda de conversión de las almas estaba llevada o alentada desde la contemplación. Empiezo por decirle pues que estaba viviendo toda una situación en Calarruega, España, y Santo Domingo, más que él, el obispo, que era don Diego, sintió la inspiración de anunciar, o más bien de conformar una comunidad de sacerdotes predicadores, porque antes los sacerdotes no podían predicar. La predicación era un ejercicio propio solo de los obispos, por tanto era mucho más la gente que se dejaba llevar por las herejías, donde había muchas más personas que predicaban acerca de las herejías del momento, en esa ocasión pues de los albigenses y los cátaros. Los albigenses consideraban que nuestro cuerpo era impuro, que solamente deberíamos pretender a una realidad espiritual, vivían en austeridad, caminaban pies descalzos y eran tenidos pues por unas personas santas, y por eso sus herejías, su doctrina mal orientada estaba arrastrando al pueblo. Viene Santo Domingo de Guzmán junto con don Diego y comienzan a formar toda esta realidad, basada en el estudio de la Sagrada Escritura, pero también en una predicación eficaz que tuviera como fuente el testimonio y la contemplación. Entonces, la frase con que quiero que quiero de pronto compartirles y meditar alrededor de la temática del día de hoy, que es Jesús, Eucaristía. Hoy es un día eucarístico, casualmente. Es el día en el que contemplamos, en el que vamos a la adoración al Santísimo, en el que mucha gente de pronto se congrega, que vive. Y bueno, Santo Domingo les compartí un poco ya de la historia, pero su frase estaba marcada en la contemplación. Y Santo Domingo de Guzmán llegaba a decir contemplar para luego transmitir a los demás lo contemplado. Eso desde la historia de Santo Domingo marcó realmente su predicación. Las conversiones, la vida de austeridad, de entrega total y absoluta que vivía Santo Domingo de Guzmán, era una vida que verdad transmitía mucho, solamente porque no solamente se basaba en la palabra, sino que también tenía mucha experiencia con Dios a raíz de su testimonio. Entonces comenzaron a vestir los frailes su hábito, que es blanco y negro. Y hay una historia alrededor de Santo Domingo. ¿Por qué lo contemplo? Pues porque quiero retomarlo y además pues me llama mucho la atención. Su mamá, doña Juana de Asa, tuvo un sueño, y en el sueño veía
que daba a luz a un perro, es decir, un perro que tenía una llamarada de fuego en la boca y que rodeaba a todo el mundo con esa llama. Santo Domingo de Guzmán nace contemporáneo, ya les decía, les compartí ahorita con San Francisco de Asís. Pero ¿a qué va toda esta experiencia? Va a que esta historia de Santo Domingo de Guzmán llega a fundar la orden de predicadores o de dominicos. Yo siempre he dicho que además de San Francisco de Asís, mi espiritualidad tiene una profundidad basada propia en los dominicos, en la vida de Santo Domingo de Guzmán, en la orden de predicadores, pues que es una orden donde todos también nosotros pertenecemos y hacemos parte pues de la orden de la OP, que es la orden de predicadores. Entonces hay laicos, hay religiosos, frailes y hay sacerdotes también diocesanos que vivimos la espiritualidad de Santo Domingo de Guzmán, un gran predicador, como les decía. Y su historia está basada en eso, en la lucha contra las herejías de los albigenses y de los cátaros de aquel momento, pero teniendo sobre todo y muy en cuenta, sobre todo, el ideal que don Diego, que era el obispo del momento, quería que los sacerdotes predicaran, porque antes no podían predicar, solo era un ejercicio de los obispos. Bueno, doña Juana de Asa tiene ese sueño, se lo cuenta a un monje benedictino, y este monje le dice, vas a tener un hijo que va a ser un gran predicador, que va a encender a todo el mundo con el fuego de su llamarada. Y por eso se llamaron los catellus en algún tiempo, es decir, los cachorros de Dios. Y hay una imagen, a lo mejor de pronto dentro de las ilustraciones ustedes buscan a Santo Domingo de Guzmán y siempre lo representa el cachorro blanco y negro con la llamarada de fuego y la lucha contra otros cachorros, pues que son café, que eran los albigenses y los cátaros del momento. ¿A qué voy con todo esto? Pues, ¿cómo logró realmente Santo Domingo, qué les digo, lograr cambiar la iglesia, su estructura? Sí, es bien cierto, lograr transformar realmente la concepción que se tenía acerca del clero, llevar al clero al estudio, a la meditación de la palabra, al volver a la lección divina, a la vida contemplativa, porque se hacen contemplativos pero también activos, es decir, que predican el evangelio por todo el mundo. Y la frase de Santo Domingo de Guzmán que les decía es contemplati ales tradente. Es una sigla en latín que luego se va a poner en su escudo y va a decir orden de predicadores. Contemplati alis tradente significa contemplar para luego transmitir a los demás lo contemplado. Es decir, nuestra vida basada en la contemplación de la Eucaristía. Y tiene como fin último Jesucristo. Es decir, Jesús, quien está allí presente, vivo, real en la Eucaristía. Y es lo más grande que nosotros podamos experimentar, vivir alrededor. Yo les digo particularmente que tanto esta experiencia dominicana también tiene una gran fuente o un gran influjo de las siervas del Santísimo y la Caridad. Pertenezco a un municipio, mis primeros años también los viví allí con las siervas y fue una experiencia de que la Eucaristía es la base de su espiritualidad. Por eso son siervas del Santísimo y la Caridad. Entonces, la Madre María de Jesús Upegui Moreno, antioqueña, tía de la Madre Laura, es sierva de Dios hoy para Colombia. También tiene una frase que además de ser lapidante, de ese tipo de frases que tú dices, te conmueven realmente, yo creo que basa toda la espiritualidad, además de que nosotros somos cristianos, católicos, eucarísticos, también era muy mariana. Y la Madre María de Jesús Upegui comenzó a proliferar un poco también la contemplación y lo que hoy hacemos de los jueves eucarísticos. Si ustedes se dan cuenta, en muchos otros países el jueves no es que sea de pronto la experiencia de que vamos al Santísimo. Nosotros acá en Colombia, en muchos otros países también sé que lo hacen, y pues que en Colombia comenzó a raíz de esa iniciativa de la Madre María de Jesús, de que la custodia se pusiera, de que tuviéramos una hora de adoración eucarística, de que estuviéramos frente al Santísimo, de que oráramos, de que hay un momento de oración un tanto verbal y que pues se contempla también en el silencio. Pero ¿a qué voy con todo esto? La Madre María de Jesús Upegui Moreno decía, de la hostia de Jesús a los pobres de Jesús. Hay una película muy bonita, no sé si estará en YouTube, pero bueno, narra como la historia un tanto teatral también de la Madre María de Jesús, pero es hermosa la frase realmente conmueve porque es de la hostia de Jesús a los pobres de Jesús. Y yo creo que día a día nosotros vamos meditando como consagrados, que también tenemos la tarea en la medida de lo posible de ir a visitar
a la Eucaristía. Bueno, ahí nos dicen en Argentina también lo hacen los jueves, en México también sé que lo hacen los jueves, pero en otros países quizás el viernes de Dolores, en otros países el sábado, pues varía un poco. ¿A qué voy con todo esto? Que nuestra Madre Santísima ha querido también mostrarse desde la Eucaristía, mostrar a su Hijo Jesús. Y hay una vocación que se llama María Eucarística, ¿no? Y tiene sostenida a Jesús. O por ejemplo, no sé si han visto algunos posts que tuvimos en el Congreso de los Jóvenes, y está la Santísima Virgen María y tiene el mundo sobre sus manos, pero allí guarda la Eucaristía. Y me parece de una manera muy especial de que sea el Santísimo que está guardando nuestra Madre Santísima. Y por ahí algunos teólogos, estudiosos bíblicos también y mariólogos, ¿sí?, que estudian la mariología, han querido decir, María fue el primer sagrario eucarístico, llevó a Jesús en su vientre. Por eso, si tú haces reverencia, si tú reverencias un tanto el sagrario donde se guarda Jesús Eucaristía, cuanto más a nuestra Madre Santísima también, que ella guardó a Jesús en su vientre durante 9 meses y se hace sagrario eucarístico, sin duda. Entonces, la temática de hoy está basada en la Eucaristía. Contemplemos dónde nace este sacramento. No es que la Iglesia se lo inventó, no es que muchas otras sectas protestantes nos van a llegar a decir, por ejemplo, eso es un invento de la Iglesia, que por qué otra vez hacen el recorderio, hacen como una dramatización de la Eucaristía, y no. Resulta que la Eucaristía es un acto más que conmemorativo, es un acto en el cual se hace memoria actual. ¿A qué me refiero con todo esto? En el acto de la Eucaristía sucede la transustanciación. La palabra es difícil a veces de decir, pero significa que ese que ese pedazo de pan, que esa copa llena de vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Que el acto de la transustanciación, que la palabra a veces cuesta decirlo, no es transformación, no es representación, es transustanciación. Es decir, esas especies toman verdaderamente la forma, toman en el sentido espiritual, real, incluso material del cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Y sabes qué es lo que más realmente también nos llena como de gozo y de alegría? Pues les decía, es un memorial que el mismo Jesús nos pide hacer y que está en cada uno de los evangelios. Vamos al evangelio, a la celebración de Pascua de Jesús. Y quienes tuvieron la oportunidad de ver ayer también la película de Mel Gibson, en la cual sale así un poco celebrando la Pascua previa a su sacrificio, y está allí. Las palabras de Jesús son latentes, las palabras que nosotros utilizamos en la Eucaristía están en los evangelios. Eso no se lo ha inventado la Iglesia, están en la palabra de Dios, pero además hay el trasfondo que nosotros compartíamos, que tiene la tradición con T mayúscula, en el cual Dios también va transmitiendo con su gracia y con su poder al Espíritu Santo que hiciéramos este memorial. Dice la palabra y el mismo Jesús en sus dichos y hechos que nos ha pedido a cada uno de nosotros hacer esto en conmemoración mía, es decir, en vivir plenamente la realidad absoluta del acontecimiento eucarístico. ¿Qué les puedo decir yo? O sea, yo me siento indigno cada vez que celebro la Eucaristía. O sea, no hay manera de yo explicar ese acontecimiento, y ahora que les estoy hablando también un poco de este acontecer, yo creo que me conmueve. O sea, es un sentir, es un vivir, es un sentir la experiencia de que tú eres indigno, de que realmente no lo merecemos, de que no hay modo de que Dios nos otorgue tanta gracia absoluta para poder nosotros sentir y experimentarlo y vivirlo de esa manera. Cuando yo tengo a Jesús así en la Eucaristía y me quedo mirándolo, o sea, provoca llorar, provoca desarmarse y provoca quebrantarse, y no solamente eso, sino que para mí, yo estaría feliz quedándome allí contemplándolo mucho tiempo. A lo mejor dentro de las personas que asisten a la Eucaristía, a mí a veces me da un poco de dolor, pues que tenemos allí al Santísimo y pues tú de pronto estás concentrado en tu oración y está muy bien, y cerramos los ojos y bajamos la cabeza o nos ponemos las manos aquí. Pero cuando suenan las campanillas, tú debes levantar la mirada, porque es la manera como Jesús se nos muestra y se nos da. Y por mí yo me quedo un rato allí mirándolo y contemplándolo, igual cuando levanto el cáliz, y es algo especial. O sea, es el momento en el que Jesús se nos está mostrando, es el momento en el que yo digo,
Dios mío, esto es grande, es el cielo quien viene a hacerse presente en medio de nosotros, y mucha gente no lo vemos así, o mucha gente de pronto no experimentamos ese amor tan grande, y sin duda hay que llorar de amor. Yo creo que tendríamos que llorar toda la Eucaristía, porque además de que es la pasión de Jesús, cada momento de Jesús, de la Eucaristía, ojalá tengamos luego otro live para compartir de pronto de la ritualidad de la misa, pero cada instante es la subida de Jesús al Calvario, es de pronto el instante del altar, lo que significa cada uno, del sentido de pararnos, de levantarnos, de dirigir la mirada. Por eso suenan las campanillas. De pronto en algunas parroquias ya se ha dejado, pero el hecho de que suenen las campanillas, porque antes en el rito tridentino, cuando se celebraba la Eucaristía, mucha gente no entendía, porque recordamos que el rito estaba dado en latín, la predicación en latín, y todo el hecho era pues seguido de latín, y la gente no hacían, como de pronto no les sabía seguir la estructura litúrgica, lo que hacía era ponerse a rezar el rosario, hacer el Vía Crucis por toda la capilla. Quedan algunos vestigios, y mucha gente a veces hace el rosario en medio de la misa, y no está bien. Dentro de la misa ya tú la puedes vivir, tienes que estar atento, tienes que estar consciente de ese momento tan especial que se nos brinda y que además se nos da. Entonces, ¿qué les decía? Como estaba en latín, mucha gente estaba entretenida haciendo el rosario o meditando de pronto el Vía Crucis mientras el sacerdote consagraba, y sonaban las campanillas o estaban de rodillas, y la gente dirigía la mirada, es decir, la mirada frente a Jesús y la mirada frente también cuando se levanta el cáliz. Bueno, la norma litúrgica dice que cuando esto pasa, nos quedamos totalmente callados, es decir, contemplativos. Se ha metido un poco, no sé con las demás iglesias, pero en Colombia, de que a veces repetimos en voz fuerte un estribillo, y yo sé que muchos también hermanos sacerdotes lo hacen. Jesús mío, Señor mío, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Pues resulta que dentro de la norma litúrgica, en las disposiciones plenas de la doctrina real de la Iglesia, nos piden quedarnos en silencio, porque ante la grandeza, la omnipotencia y el acontecimiento que estamos viviendo, nuestros labios enmudecen para poder contemplarlo. Entonces no se preocupen los que no responden el estribillo, pues quienes lo hacen, de pronto lo hacen porque así se lo han enseñado, o que sea o lo pueden repetir de pronto interiormente, desde el corazón, o decirle como ustedes allí lo están escribiendo: te amo, Señor. O sea, yo creo que es una expresión de intimidad profunda entre tú y el Señor, ese momento de la consagración. Otra gran parte, yo creo que la Eucaristía es lo máximo, sin duda. El Catecismo de la Iglesia dice que es el culmen de la oración cristiana. Por tanto, ninguna otra oración, y el Santo Rosario, que tiene tanto poder y tanta fuerza, podría llegar a superar la oración litúrgica de la Eucaristía, que nos hace una sola Iglesia, un solo bautismo, que además de todo encierra todos los sacramentos. Si se dan cuenta, además sucede que todos los sacramentos muchas veces se celebran dentro de la Eucaristía. El bautismo, la primera comunión, lógicamente, el único que de pronto denota y que hace la diferencia es el sacramento de la confesión. Pero muchas veces vemos como sacerdotes, mientras se está celebrando, los otros están confesando, para decir con todo esto que la Eucaristía es lo máximo. La Eucaristía es lo más grande que nosotros podemos vivir, experimentar, sentir, hacer. Y hoy, jueves eucarístico, no podía además faltar de que la temática de la consagración coincidiera con el tema de la Eucaristía como el culmen de nuestra fe cristiana. Hay un escrito que luego se convierte en parte de una canción, y muchos a lo mejor lo han escuchado: ¿cómo podemos descubrir a Dios en ese pedacito de pan? Yo siempre me cuestiono el hecho de que Jesús insistía en la sencillez. ¿Sí me entiendes? Jesús pudo haber dicho: a ver, yo me voy a quedar presente en la majestad de una figura, en una estructura de oro, como de pronto se adoraban a los dioses en esa época. Pero Jesús, en la sutilidad, es decir, en la sencillez de los alimentos, del pan y el vino, viene Él precisamente a darse, o sea, viene Él a quedarse, ¿qué les digo?, anonadados nosotros, que realmente lo podemos contemplar allí, es decir, anonadados ante lo más sublime. Nosotros muchas veces que vamos a las veredas, a las comunidades,
y que estas personas a veces tienen la oportunidad de asistir a una sola Eucaristía al mes, o por lo menos cada 15 días, o a veces hay comunidades mucho más lejanas en que a los sacerdotes se les dificulta, en medio de la selva, o zona allente, que es de difícil acceso para poder llegar, y les celebran Eucaristía cada 3, 4 meses, 5 meses, y créanme el esfuerzo impresionante que hacen. Casualmente el domingo nos pasó, fuimos a la misión, a una de las comunidades, y se había invitado a los niños, porque si se dieron cuenta hay muchos niños que llegan, y a mí me sorprende el hecho es de que estas personas caminan muchos kilómetros para poder llegar a donde nos vamos a reunir, porque claro, se congregan de otras veredas y caminan muchísimos kilómetros. Y había un niño que se sentaba, y yo decía, a veces sentía como cansado, y veía que se sentaba, y me acerqué a preguntarle que por qué se sentaba, o sea, que había momentos de la Eucaristía donde había que estar de pronto levantado, parado, o aplaudiendo y alabando al Señor. Me decía que estaba cansado porque habían caminado como 1 hora y media para poder llegar hasta allí. Y yo decía, nosotros tenemos la oportunidad de celebrar la Eucaristía todos los días, es decir, todos los días a veces tenemos la oportunidad de que la Eucaristía nos quede a 2, 3, 4 cuadras, a que nos toque caminar un poquitico, al que el templo escuchemos las campanas todas las mañanas o todas las tardes, y a veces no le sacamos ese rato a Dios. De verdad que yo creo que hace falta muchas veces el sensibilizarnos, el ser consciente de lo más amoroso que Dios nos ha dado, de lo más extraordinario que nosotros podamos llegar a experimentar. El amor, como decimos por acá en Colombia, en pasta nos lo da Dios allí, presente en el pan, en el vino, en la Eucaristía. Yo digo, la Eucaristía a mí me sostiene diariamente. Como sacerdote sé que es un compromiso para mí celebrar la Eucaristía diariamente. No podría yo dejar de celebrar la Eucaristía todos los días, porque eso es mi esencia. Es decir, yo soy sacerdote, yo soy Eucaristía, yo soy la persona en persona Cristi, como aquella canción de Jesús, en la cual yo siento, experimento a Dios en mi vida, en la cual yo siento y vivo a Dios, o sea, lo puedo palpar. Es que esto es grande, yo digo, no hay manera, o sea, no hay modo de entenderlo, no hay razón, no hay pensamiento siquiera de que yo pueda decir, ¿cómo es que yo puedo ahora sostener al mismo Dios que me creó, así como la Santísima Virgen María, al mismo Dios me sostiene él a mí, pero que yo lo sostenga, lo eleve delante del pueblo y diga, aquí está Jesús? Compartí además que las palabras de la consagración son unas palabras en las cuales Jesús, dentro de sus dichos y hechos, son puestos por escrito en el Evangelio. Dice, tomad y comed, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Luego tomó la copa aquella noche, dio gracias a Dios. Mira uno hacia el cielo porque es un referido vital del cielo. Y hay cada pedacito, ojalá tengamos la oportunidad, me encantaría hacer como una catequesis de cada uno de los pasos de la Eucaristía que el sacerdote hace. Además de que hay expresiones que a mí me toca decir en voz alta, muchas veces también hay expresiones, o más bien dentro del misal, que es el libro que utiliza el sacerdote para guiar la Eucaristía, hay oraciones que se dicen en silencio y que yo debo vivir en intimidad. Entonces luego tomó el cáliz, continuó con las palabras de la consagración para no desviarnos, y dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y sucede, el hecho de la transustanciación comienza, o más bien de la consagración, hay dos partes, ¿no?, dentro de la Eucaristía. La primera parte se llama liturgia de la palabra y la segunda parte se llama liturgia de la Eucaristía. La primera parte, que es la liturgia de la palabra, empieza desde la asignación, donde nos damos la bendición, hasta la proclamación de la homilía que hace el sacerdote y las preces o las peticiones. Perdón, un momento. Hasta allí va la liturgia de la palabra y continúa con la liturgia de la Eucaristía, pues que comienza con la oración sobre las ofrendas. Recuerda que hacen el rito de llevar las ofrendas hasta la mesa, el cáliz. El cáliz es la copa, ¿no?, donde se vierte el vino, los copones donde se ponen las hostias, la hostia grande que se va a consagrar, y el sacerdote hace la oración de comunión en ese momento y comienza el rito. Hay un prefacio donde hace las recomendaciones, donde hace unas salutaciones. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
y así cada una de esas salutaciones, y además de esa salutación dentro de la Eucaristía, entonces viene la proclamación del santo. Cuando se hace la salutación de los santos, del santo, es el momento de los ángeles. ¿Por qué ese momento es el de los ángeles? Porque eso que nosotros decimos, santo, santo es el Señor, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, hosana en las alturas, por lo que cantemos, lo que lo proclamemos, lo que lo digamos, fueron las palabras de los ángeles al momento del nacimiento de Jesús, y que en cada una de las manifestaciones donde los ángeles hacen presencia, siempre hay esta salutación. Entonces en el momento de los ángeles se reúnen enteramente en torno al altar, todos los santos, se hace una sola iglesia. Yo quiero que esto quede totalmente claro, es decir, el cielo y la tierra, se unen de tal manera que hay una sola iglesia, es una sola Eucaristía la que se vive. Y la Eucaristía que yo celebro aquí en Lorica, Córdoba, es la Eucaristía que se celebra en el cielo y es la Eucaristía que se celebra en todas las partes del mundo. Por eso la iglesia es una, por eso la palabra católica es una sola realmente, es unidad, que viene a significar ese símbolo general en que nosotros vivimos, experimentamos y expresamos. A mí me recomiendan que tome agua, no es que tenía ahorita un estornudo y no podía salir, pero ya, aquí estamos mejor. Entonces me emociona, créanme que me emociona el hecho de compartir con ustedes lo que siento, lo que experimento de la Eucaristía, porque para mí mi espiritualidad, como la de todo cristiano católico, tiene que ser la Eucaristía, tiene que emanar ese amor tan profundo, que tú vayas al Santísimo, que vayas a los oratorios donde está expuesto, que tengas tus momentos de relación y de diálogo con Jesús vivo, presente, real en la Eucaristía. Por otra parte, entonces está la realidad que asume plenamente el llamado que Dios nos hace a participar, a unirnos, aun cuando el sacerdote es quien preside la Eucaristía. Todos nosotros también celebramos la Eucaristía y es parte de la unidad general necesaria que visitamos nosotros y que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿hasta ahora qué va? Primero, que el culmen del encuentro cristiano, como dice el Catecismo de la Iglesia, la oración culme final, es decir, el camino que nos muestra, no habrá ninguna otra oración más poderosa que la Eucaristía. La segunda, la vivencia especial que tiene la liturgia y cada uno de los momentos que tiene. Yo les decía, hay expresiones o, por ejemplo, oraciones que se dicen en silencio, que nadie escucha, que eso es propio del sacerdote y que de pronto a veces hay momentos de silencio que los hemos perdido y que es muy necesario para mí como ministro hacerlo, porque me está también llevando a la intimidad. Yo pueda que le celebre a mucha gente, que mucha gente se sienta bien, que de pronto le gusta o que proporciona momentos de querer de pronto crear empatía, que a veces de pronto no podemos quedar en el acto litúrgico eso, de crear empatía, de que el Padre le guste a la gente la Eucaristía que celebre. Y no, lo que está mandado dentro de la iglesia, yo tengo la obligación, y es un juramento y es una llamada sacerdotal que me llama a la unidad. Es que la iglesia es tan sabia que por eso hay un ritual, por eso hay una medida, por eso hay unos pasos que seguir, porque imagínense que yo empezara la Eucaristía, por ejemplo, con la consagración, ya me parte totalmente la estructura litúrgica que vive la Iglesia universal y que nos hace uno. Por eso es un rito. Hay varios ritos, ya tendremos la oportunidad de compartirlo dentro de diversas culturas, el rito ortodoxo, Swahili, que se celebra en el África. Mucha gente de pronto dice, padre, pero por ejemplo en el África todas las misas son bailadas y cantadas, no tienen la misma liturgia, o más bien la estructura litúrgica no es romana latina, porque allá se aprobó un ritual propio para la iglesia de África que se llama el rito Swahili, ¿sí? Y mantiene unas medidas, una estructura litúrgica que está en unidad con la nuestra, no perdiendo la esencia, pero basada en su estructura. Entonces yo no puedo empezar de pronto la Eucaristía acá con las ofrendas del África, con los bailes, con las danzas, porque no está estructurada dentro de la llamada que me hace a mí la iglesia. Y yo debo ser y le debo fidelidad a Dios a través de la iglesia que me llamó para este ministerio. Y yo creo que nosotros vamos creciendo. Todos los que están en la consagración también y tienen que ir creciendo, de que la Eucaristía no se va por llegar a sentirse bonito. Es decir, a la Eucaristía no se va de pronto más allá que por el sacerdote, o sí hay una cierta empatía que nosotros vivimos con los sacerdotes y nos gustará la predicación de uno más que la de otro, pero a lo que se refiere la Eucaristía
en esencia el rito eucarístico, tienes que amarlo, o sea, tienes que vivirlo a plenitud como todos nosotros lo vivimos, porque es lo que nos está dando la Madre Iglesia, y es el mismo rito, me atrevería a decir, que se celebra en el cielo como el que celebramos nosotros y celebramos en todas partes del mundo. Por eso la misma estructura, los ciclos litúrgicos, la misma palabra que hoy se celebra, aquí la celebran en Italia, en Francia, en España, en todos los países, a excepción de algunas fiestas litúrgicas que a veces son propias de los países y que es aprobado y que es muy necesario también poder vivir. Se ha perdido ¿qué de la Eucaristía? Y yo creo que casualmente ayer leía un artículo de Catolinet que los jóvenes han despertado una llamada especialísima a la contemplación y a los momentos de silencio que respecta a la Eucaristía. A veces hay tanto, me atrevo a decir con el perdón de algunos hermanos sacerdotes, pero hay tanto ruido dentro de la Eucaristía que se pierde la esencia de contemplar a Jesús en la Eucaristía. Es decir, hay tanto grito, no está bien. La alabanza, a mí me gusta alabar a Dios, alabarlo en un momento de adoración, gritar a todo pulmón cuánto le amo, cuánto experimento su amor, pero también hay momentos que necesitamos contemplar, vivir en el silencio, y habrá momentos que la liturgia a mí me pide, tienes que hacer silencio. Hay un momento después de la comunión en que no es que el sacerdote va a decir enseguida oremos, hay un momento después de la comunión donde yo debo sentarme, guardar silencio. El momento, por ejemplo, por ponerles un ejemplo de las oraciones que no decimos, cuando a mí me llevan el lavabo, después, el lavabo es decir, con que me lavan las manos para poder dar inicio a la consagración, digo, lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Hay una estructura después del cordero, donde se acaba el canto del cordero, y donde yo parto el pan, tomo un pedacito de pan y lo vierto sobre el cáliz, y digo, Señor, aquí está tu cuerpo y tu sangre, es mi vida, entrega. No soy digno de poder entregarme a ti, pero acepta mi oblación, mi ofrenda, y mi vida, mi cuerpo y mi sangre como la de tu Hijo Jesús. Y allí esos momentos hay que vivirlo, es decir, esos momentos tengo que experimentarlos yo como sacerdote, porque qué tal una misa corriendo rapidísimo, el misterio se pierde. Yo sé que a veces hay mucho afán, ¿cómo les digo? Hay muchísimo afán por de pronto querer llegar a muchas comunidades, celebrar la Eucaristía, pero no perder la esencia, es decir, ese instante en el que Dios me da la oportunidad a mí de mirarlo, de tenerlo allí en mis manos, porque es que eso para mí es lo más grande. O sea, no hay nada más grande sobre el mundo que sea yo celebrar la Eucaristía, porque es el mismo Cristo, o sea, que hace las veces presencia, que me toma a mí como instrumento dócil a su voz, que me llama a mí a estar en medio de su pueblo, y a que todos juntos celebremos nosotros la Eucaristía. Necesitamos muchas más enseñanzas, sin duda. Hay también muchos abusos dentro de la Eucaristía, abusos litúrgicos, hay ofensas también a Dios, y por eso tenemos que reparar el misterio de la Eucaristía, porque hay ataques, porque hay profanación, porque hay robos de la Eucaristía utilizados para una cantidad de cosas. Hay sacrilegio, que es lo más grave también que nosotros podemos llegar a experimentar y vivir, y que tenemos que orar continuamente. La Eucaristía es el don más sencillo, más grande, más sublime, más amoroso que Dios ha podido darnos sobre la tierra. O sea, si a ti te dicen hoy, Jesús está apareciendo, ¿dónde será? A ver, en Alemania, en una ciudad, y mucha gente quiere ir corriendo a ver a Jesús porque se apareció en una pared. Yo siempre le digo a la gente, tengan mucho cuidado, la palabra lo dice, no vayan corriendo sobre cosas espléndidas, extraordinarias. Sí, Dios se manifiesta, la Virgen también tiene algunas experiencias maravillosas, como ahorita que hace poco le grabó un pequeño video en vivo, y hace parte de una revelación personal de alguien. O sea, es su encuentro con ella, y aun cuando no ha recibido una aprobación por la iglesia y pues estará en estudio, pues la Virgencita lloró, la Virgencita también de pronto destila aceite, y puede ser una obra maravillosa que Dios manifiesta a través de esa imagen de nuestra Madre, y está bien, pero que no sea la espectacularidad lo que nos sorprenda, lo que se nos manifiesta, lo que nos haga salir corriendo, sino mira cuántos días tienes a Jesús allí presente en el Santísimo, cuántos oratorios están 24 horas del día abiertos para que tú vayas a verlo, y no vamos. Entonces yo creo que Jesús nos está esperando así con los brazos abiertos, y te está esperando así con los brazos abiertos, y tú como que le das media vuelta y vas tras otras cosas que en realidad no son tan importantes como lo más bonito, lo más especial que nosotros tenemos
que es la Eucaristía. Entonces la frase de Santo Domingo de Guzmán también concluye esta experiencia de fe, que es contemplar para luego transmitir a los demás lo contemplado. Dice contemplati alis tradente, que es la sigla que lleva todo el escudo dominico dentro de la espiritualidad de la Orden de los Predicadores. Yo me identifico mucho con esta orden, hago parte también de su espiritualidad como sacerdote diocesano, porque pertenezco a la diócesis de Montería, pero vivo la espiritualidad dominicana, así como también vivo gran parte de la espiritualidad de Padre Pío, que es franciscana, y que Dios va como que consolidando a uno dentro de toda esta estructura para llevar nuestro camino de santidad, que es el camino que hemos hecho y que hemos nosotros también estructurado, vivido de una manera muy eficaz. Hasta allí yo creo que está claro, espero que me haya podido haber hecho entender, son muchas cosas, la verdad. Dentro de la liturgia también uno se deleita con la cruz, por ejemplo, los ornamentos. Mucha gente dirá, ¿por qué este padre tiene que vestirse con la sotana? La estola es solo lo que yo llevo acá, y sobre eso pues tiene que ponerse una casulla, que es algo mucho más grande. Cada cosa tiene su significado y también se convierte en oración. Las vestiduras sagradas hacen parte de la oración. Me quedaba sorprendido porque además cuando nosotros nos revestimos también hay unas oraciones que algunos no lo proclaman, pero que también tenemos que hacerlo. Me revisto con la pureza, que es el alba, que es totalmente blanca. Luego me pongo el cíngulo, que es de la castidad, de la entrega absoluta. Me pongo la estola, que simboliza la cruz de Cristo. Y sobre la casulla llevo todas las oraciones del pueblo, que es lo más grande. Lo que uno se pone después es la estructura que va al final y lleva todas las oraciones del pueblo. Y yo digo, imagínense, ¿qué tal que yo no me ponga la casulla? Dejo las oraciones suyas allá tirada de pronto en la sacristía. No, yo debo cargarlo y debo sentir ese peso también que llevo allí, y aunque me haga sudar muchísimo, porque yo además sudo mucho y sé que en el clima que estamos eso me hace sudar mucho, yo digo, debo hacerlo porque además es el sacrificio y es la entrega amorosa de Dios. Por ahí me escribió algo, no sé, como que, a ver, y yo leo. Bueno, que le da mucha tristeza cuando exponen el Santísimo y siempre está solo. Y que bueno, mucha gente va a veces 700 kilómetros donde dice que se aparece la Virgen, pero muchos otros no van a la Eucaristía. María, imagínense, es que yo lo cuento por experiencia propia, más que sentirlo, es casi que yo lo he visto. O sea, no me atrevería a decirle lo he visto, porque no es que es con una visión física, no es que la estructura de María está allí, sino que el momento sublime de la Eucaristía, cuando comienza el santo, tal cual pasa así con la película del Gran Milagro, que va a ser un recomendado para ustedes verlo también. El Gran Milagro supone que María baja, o sea, se arrodilla, o sea, al lado de uno, literal. Todos los santos allí de rodillas frente a uno ante el hecho de la Eucaristía, y que tú te quedes de pie, que tú estés presidiendo ese instante, que tú eleves la Eucaristía allí. Es como lo hacía Padre Pío, para quedarnos un montón de tiempo, o sea, para sentir de que esa experiencia no tiene precedentes, de que ese momento no tiene lugar en el mundo. O sea, por eso la Eucaristía, cada Eucaristía tiene que ser vivir un cielo, es decir, un pedazo de cielo que tenemos nosotros que vivir y experimentar. Entonces les agradezco a todos la atención. Yo sé que me apasiona mucho el tema eucarístico, ya tendremos la oportunidad de compartirlo, de vivirlo, y es el alimento. Hay muchos milagros eucarísticos, vamos a meternos en YouTube y vamos a buscar también todas las experiencias de milagro eucarístico del anciano en Italia, milagro eucarístico en Brasil, que la hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Mucha gente se siente tocada y se convierte a raíz de estos milagros, pero yo digo, yo no tengo que ver eso, porque yo sé que está allí. Aun cuando la hostia no se me convierte ahí en el cuerpo y la sangre visible a mis ojos, lo veo. O sea, yo sé que Jesús está allí. Yo sé que ese momento del cáliz en el que yo recibo es la sangre de Jesús, que estoy comulgando, que estoy viviendo, que estoy experimentando de una manera impresionante. Bueno, les voy a compartir las tareitas. Va a haber 3 posts que ahorita voy a compartir y que de alguna manera pues les voy a decir. La primera está basada, la primera tarea, vas a compartir un pedazo de pan con quien más
cerca tienes en tu vida. Es decir, le vas a compartir un pedacito de pan. Recordar ese memorial, pues aunque no es el pan eucarístico, pero es querer compartir algo que les recuerde la última cena de Jesús. Claro, no podemos repartir la Eucaristía, la hostia, pero que eso te recuerde, pues entregárselo a la persona y decir, Jesús partió el pan por ti y por mí, quiso quedarse en la Eucaristía, para que le animes también a asistir a una Eucaristía, para que le animes a asistir a una Eucaristía y puedas sentir lo que se experimenta, el pedazo de cielo que nosotros vivimos. Lo otro, recordando el momento de la pasión, del momento de Jesús, porque la Eucaristía es un constante recordar de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, vamos a repetir durante todo el día aquellas frases de Getsemaní. Vamos a tener un rato de vigilia y de oración. Es decir, un ratico, no tiene que ser tampoco mucho tiempo, pero sí un ratico en el cual tú veles, ojalá puedas ir al Santísimo a velar, a estar allí, estar haciendo una pequeña oración. Y por último, la frase del día, que es la frase que vamos a repetir constantemente en la mente. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a entregarnos a la voluntad de Dios. Entonces la primera tarea, vas a compartir un pedacito de pan, le vas a hablar a esa persona sobre lo que es la Eucaristía y que se acerque a vivir un pedacito de cielo en la tierra, que es lo más maravilloso que hemos contemplado. Lo segundo, vamos a vivir un rato de contemplación, vamos a ir al Santísimo, a mirarlo. Hay una frase de San Juan María Vianney que decía, Él me mira y yo lo miro. Es decir, Él iba al Santísimo a ver a Jesús. No tenía que decir una sola palabra, no tenía que pedirle nada, quería estar con Él, quería amarlo. Y luego suscita aquella oración, ¿no?, de San Juan María Vianney: Señor, que cada una de las palpitaciones de mi corazón te diga que te amo, porque aun cuando esté durmiendo, Señor, cada pálpito de mi corazón te repita constantemente que te amo. Y es decir, nace de esa contemplación de mirar a Jesús, de mirarlo a Él, de sentir que Él me mire y que yo le estoy mirando. Y la última tarea, vamos a recordar constantemente la frase: Padre, aparta de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí tenemos nuestra estructura. Vamos a leer la consideración del día número 28. Cuando Jesús hubo terminado estos discursos, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Mientras comían, Jesús tomó pan, los bendijo, lo partió, y dándoselo a los discípulos le dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo: bebed de él todos, que esta es mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Entonces vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras yo voy a orar. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces le dijo: triste está mi alma hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y viendo a los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro: ¿de modo que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no accedas a la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo, por segunda vez, fue a orar diciendo: Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo beba, hágase tu voluntad. Y volviendo otra vez, los encontró dormidos. Tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo, se fue a orar por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Luego vino a los discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, que ya se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que va a entregarme. San Mateo capítulo 26, también capítulo 26 y 36. Son los momentos de la pasión de Jesús en Getsemaní, pero también el momento en el que se instituye el sacramento de la Eucaristía. Esto es fundamental y básico. Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena y eso nadie nos lo va a poder quitar. Nadie podrá realmente llegar a imitar lo que el sacramento hace y lo que la Iglesia Católica tiene. Por eso tantos ataques, por eso tantos abusos, por eso tanta persecución, porque es la luz para el mundo y esta luz intenta ser apagada. Por eso les recomiendo, bueno, ahí están las tareas dadas, el llamado que Dios nos hace, y ya les voy a ahorita más tarde publicar el post con cada una de esas tareas. He hecho una imagen que le agradezco también
a Laura que nos está editando un poquito cada una de estas imágenes para poder llevar a cabo la consagración. Ya hay testimonios y esto me sorprende porque yo digo es el amor de Dios manifestado de quienes están haciendo la consagración y del testimonio de conversión, de transformación, de que la Santísima Virgen María le ha concedido a una mujer poder concebir, y eso es grande. A mí me sorprende el amor tan grande que nuestra Madre Santísima nos tiene. Bueno, ya para culminar, porque nos hace falta las oraciones, quería contarles un poquito la experiencia que tuvimos hoy en la casa de la señora Nicolasa, que pues lleva muchos años ya la Virgen haciendo esa manifestación extraordinaria, porque es un hecho extraordinario que deleite aceite. Pero vamos a terminar las oraciones porque luego no nos alcanza el post, y la base fundamental, como les decía, es Jesucristo en este momento en el que estamos estudiando, su presencia eucarística, sobre todo, que nos mueve y que nos convoca. Vamos a hacer entonces nuestras oraciones, las letanías al Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre Celestial, ten misericordia. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia. Dios Espíritu Santo, ten misericordia. Trinidad Santa, un solo Dios. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ruega por nosotros. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Voy a tomarme el atrevimiento de que ustedes hagan las letanías a la Santísima Virgen María, al Santo Nombre de Jesús. Ahí en la página Hacia Dios está, porque se nos va a acabar el tiempo y no nos va a alcanzar. Y hagamos la oración Ave María Estela. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, cimentados en la paz, truncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, recibe por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libre de culpa seamos suaves y castos, danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias a las 130 personas que están allí conectadas a través de este live. Voy a terminar, ya nos quedan pocos minuticos, pero ¿qué les cuento? Yo había tenido la oportunidad de que la Virgen Milagrosa, que tiene la señora Nicolasa, viniera el año pasado a la iglesia, acá donde estamos nosotros. El primer día del mes de mayo se hace como una Eucaristía del mes mariano y se invita a la gente que traiga sus imágenes, y que además pues cada sector tiene como una vocación específica de la Virgen. Y ahí fue la primera vez que yo vi a esta Virgencita. Y claro, la Eucaristía comenzó y efectivamente yo me atrevería a decir, pues como testigo, además de la mucha gente que estaba allí, ya la Virgencita lleva 5 años que fue regalada a esa persona, está en una casa de esa persona, es una persona orante, es una persona de oración, y esta persona recibe la Virgen, y la Virgen estaba muy sucia, pero el sacerdote que junto a otra persona que se la regaló, le pide pues que la deje así, o sea, que no la limpie. Y vaya la manera de cómo fue obediente esta señora, que la dejó así, tenía muchas telarañas o algo, pero la dejó y estaba un poco sucia, como de tierrita, de sucio en general, de polvo. Y a los 3 días la Santísima Virgen María comenzó ella a verla un poco más limpia y se da cuenta de que estaba destilando el aceite, junto a otros casos extraordinarios, pues que mucha gente comenzó a ir a pedir su intercesión, y ha obrado con muchos testigos, no solo de aquí de Colombia, me contaba ella, sino de otros países también. Y efectivamente esa Eucaristía del mes de mayo, la Virgencita vino en su urna totalmente tapada, y pues yo no le veía pues que estaba destilando aceite en el momento. Pero luego, en el instante de la consagración, que yo suelo bajar muchas veces y darle la paz a las personas que están más cercanos, mucha gente se acercó y me dijo: padre, ya vio a la Virgen, y la Virgen estaba destilando aceite junto aquí a la barbita, parte de los ojos y pues de su manto. Y luego también al final de la Eucaristía pues nos tomamos la foto con ella, y pues sí, efectivamente el aceite con un aroma pues muy especial. Hoy tuvimos la oportunidad de estar en su casa, de conocer un poquito más la historia. Como les digo, son casos de revelación personal.
no hay ninguna aprobación total ahora de la iglesia. Vendrá el tiempo, hay que darle tiempo, espacio, que se evalúe, que se haga la respectiva investigación, que exista como tal una aprobación propia, pero por lo tanto sigue siendo una revelación personal de esa persona junto con la Santísima Virgen María. Siempre le digo, hay que tener mucho cuidado, no vayamos nosotros tras los hechos extraordinarios que son maravillosos. Cuando nuestra Madre lo muestra y nos hace sentir su presencia, es especial, es muy bonito, es amoroso, pero tampoco sin irnos al extremo, como les digo, de preferir de pronto ir ante un acontecimiento de esto que la Eucaristía. Hay que tener mucha madurez frente a la formación cristiana católica que tenemos. El culmen real, hoy casualmente que tocamos el tema, es la Eucaristía. La Eucaristía es lo más sublime, es lo más grande que nosotros podamos tener, y a veces se cometen muchos abusos o mucho desprecio de la Eucaristía frente a otros actos que quizás también pueden ser de piedad, pero que no tienen el nivel y el poder que la Eucaristía merece. Necesitamos respetar la Eucaristía, necesitamos reverenciar la Eucaristía. A mí me llama la atención, creo que es... Hay un pastor protestante que se convierte al cristianismo, si alguno tiene el nombre por allí. Hay un testimonio también de él que casualmente escuché el año pasado, y me sorprendía que él, predicando sobre la Eucaristía a sus hermanos protestantes, uno de los pastores, que era muy amigo de él, se acerca y le dice: a ver, ustedes dicen que Jesús está en la Eucaristía, ustedes dicen que es el cuerpo y la sangre de Jesús, es decir, no es una representación, es en verdad, es decir, es comprensible que el hecho es su cuerpo, es su sangre, es su presencia, como dice la canción, su presencia viva. Y este pastor convertido al cristianismo católico le decía: sí, efectivamente lo es. Sí, ahí está, Fernando Casanova, exacto, ese es el nombre. Y quien tenga la oportunidad de ver el testimonio, el señor era un pastor protestante pentecostal, comienza a estudiar la palabra de Dios y se da cuenta de todos los escritos, de la fuerza que tiene el escrito, la manera como Pablo, como los padres de la iglesia, como los mismos apóstoles hablaban de la Eucaristía, como las primeras comunidades primitivas cristianas vivían la Eucaristía. Y entonces su hermano pastor, que no se convirtió efectivamente a la iglesia, sino que él estaba predicando acerca de la Eucaristía, le dice: pues ustedes están muy mal. Si siendo católicos reconocen que Jesús está vivo, presente, real, su cuerpo es verdad, es la carne, es la sangre de Jesús, y se van a recibir, yo estoy viendo, porque él lo invitó a una misa. Entonces veía que mucha gente comiendo chicle, hablando, criticando, y que iban a recibir la Eucaristía como si fuera una pasarela. Y él decía: no puede ser, es un abuso. Si ustedes creen que está allí, o sea, de que es Dios, tendría yo que ir de rodillas, caminando de rodillas hasta donde está Jesús para recibirlo. Claro, habrán personas que lo harán, pero habrán de pronto también otras personas que lo hacen con el respeto, con que lo merece, como la iglesia nos los pide, hacer una pequeña inclinación, una reverencia, no ir saludando a las personas del lado, porque te estás preparando para recibirlo a Él, y no hay manera ni modo más grande que hacer eso. Entonces yo creo que me llamaba la atención, primero, ese hecho, y segundo, sin duda, lo que nos falta también a nosotros de ser conscientes, lo que nos muestra a nosotros también de caer en la cuenta, o sea, de reconocer lo que estamos viviendo, hermanos, porque es que la Eucaristía es el cielo, o sea, es el instante en el cual merece el respeto más grande, la solemnidad con que debemos celebrarla también, la liturgia que tiene, los signos que tiene. No necesita que nosotros le inventemos absolutamente nada. A veces pasa que por querer agradar o por querer ser agradable a los demás, le ponemos accidentes, es decir, le ponemos arandelas, decimos acá, o inventamos cosas, o queremos salirnos dentro del rito para parecer más divertidos o más jocosos. Pero la Eucaristía tiene su estructura y está dada de manera perfecta, y no hay nada más que inventarle. O sea, lo que está dado está, y es la manera como se contempla, se vive, y el misterio se deja deleitar. Imagínense, se me acaba de acordar una frase del Papa Benedicto XVI, decía que no hay catequesis, no hay mejor catequesis que una Eucaristía bien celebrada. Es decir, una Eucaristía bien vivida, que el sacerdote
interiorice, que el sacerdote transmita lo que está viviendo la persona de Cristo allí. No hay mejor catequesis que esa. Y yo creo que cada uno de nosotros también debemos procurar, siendo consciente, la disposición, el regocijo, la contemplación que debemos tener. Dios me los bendiga. Muchas gracias a todos. Se nos acabó el tiempo y Dios los bendiga.